Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la licenciada Paola Mota. En breve conversaremos con ella. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la licenciada Paola Mota. Licenciada, un placer tenerla en nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Para mí igual un placer. Muchas gracias por la invitación. Doctora, usted se dedica a una parte bastante neurálgica en nuestro país actualmente, que es la psicología. Así es. Estamos viendo que después de la pandemia han tenido un trabajo muy arduo. Pero antes de entrar en el tema que nos compete, entre todas las áreas, cuéntame cómo fue que usted llegó a la psicología. Bueno, yo siento como que esa siempre fue como mi opción. Ajá. Porque yo incluso recuerdo que desde pequeña, por ejemplo en el colegio, yo era como siempre esa amiga que daba el consejo, siempre fui como muy buena para escuchar. Y ya cuando se acercaba como esa etapa en la que uno tiene que elegir, es como que siempre me estuve inclinada a la psicología, como que siempre tenía eso presente. Y de igual manera también el arte, por ejemplo, llegó a ser como parte importante. Cosita. Exactamente. Sí. Pero al final hoy día forma parte de mí, pero como más que nada un pasatiempo. Sí. O sea, que la psicología siempre fue eso es a lo que quise dedicarme. Sí, y realmente en la psicología el trabajo como que nunca termina, porque eso es como 24/7 que tiene que estar disponible. Sí, y no solamente eso, porque también es un trabajo del profesional en cuanto al estudio, a seguirse informando, renovando conocimientos, por ejemplo. Sí. O sea que sí. Doctora, licenciada, discúlpeme, ¿usted entiende que ha habido una apertura bastante grande luego de la pandemia, lo que es la parte de la psicología? Porque yo siento que antes estaba como un poquito abandonada, pero de repente como que ha cogido otro carácter. Sí, sigue habiendo todavía, sigue siendo como un tema tabú de alguna manera, pero sí que es verdad que se ha visto ese acercamiento. Ajá. Porque es que esa temporada de la pandemia, que ahí estamos hablando de un tema principalmente de salud física, ajá, pero la salud mental también se vio muy tocada. De repente tuvimos que estar mucho tiempo encerrados, y la gente se veía muy confrontada con temas personales, también el cómo afectaba la dinámica en el hogar, tanto tiempo en ese encierro. Ajá. Entonces sí que es verdad que la gente sí que ha notado que se ha ido acercando mucho más, y principalmente como por temas de ansiedad, que es lo que más suelo ver, porque la ansiedad, que es más que nada un tema psicológico, tiene también una parte física importante. Entonces las personas quizá iban como por ese temor de que, bueno, siento que tengo algo, ya pasé por los médicos y no entiendo un por qué. Entonces déjame ir a ver al psicólogo, a ver qué tal. Sí, y justo ese es el tema que vamos a tocar, que es la ansiedad. Siento también como que se ha cualquierizado el término de ansiedad,
y vemos muchísimas quizás no tan buenas informaciones en las redes sociales. Y usted como especialista, ¿qué es realmente la ansiedad? Mira, yo te puedo decir algo como muy básico y sencillo. O sea, lo primero es que la ansiedad es una emoción. Entonces, con eso te digo que es algo que tengo yo, que lo tienes, por ejemplo, tú, que lo tienes, o sea, lo tiene todo el mundo. Es una emoción y cumple una función. O sea, es importante que esté. Y eso lo menciono porque mucha gente va a consulta con la idea de que tengo ansiedad y quiero que se me quite. Y eso no es posible. O sea, la ansiedad está y tiene su función. Entonces, la función principal de la ansiedad es protegernos ante un peligro o posible peligro. Porque si yo me veo ante una situación que puede ser potencialmente peligrosa para mí, por la ansiedad que siento, me voy a poner a salvo, me voy a cuidar, voy a reaccionar para cuidarme. Entiendo. La confusión a veces viene porque, aunque la ansiedad tiene esa función importante, es muy molesta sentirla, es muy molesta, es muy incómoda. Y aparte de ese factor psicológico, mental, que también está presente, también la parte física influye mucho. Entonces las personas van con esas sensaciones de mareo, esa taquicardia, ese temblor, esa sudoración, y es como buscando también respuesta a esta sintomatología. Sí. ¿Y no será que la sensación que produce realmente es porque uno tiene como una pérdida de control físico y emocional de sí mismo? Porque creo que estamos muy acostumbrados como a manejar todas las emociones de una forma hasta fría. Es que no nos estamos permitiendo sentir. Sí, eso es verdad. A nivel general, hay, en cuanto al manejo de las emociones, de hecho es algo que tengo que trabajar mucho en consulta, porque las personas llegan, primero, no sabiendo muy bien qué sienten. Entonces, cuando no hay un conocimiento de qué es lo que siento, entonces también me voy a ver un poco bloqueada en cuanto a qué puedo hacer, porque no sé qué siento, no sé qué tengo, entonces tampoco sé qué puedo hacer con eso. Exactamente. Sí, sí, no, tranquila, sigue. Que iba a comentar un detallito, que tiene que ver eso también un tema con la educación, o sea, desde muy pequeños, cuando empiezan a aparecer esas emociones, tiene mucho que ver también el entorno, cómo aborda esto, y se ve mucho que se tiende a suprimir. Por ejemplo, si yo me siento triste o estoy llorando, estoy enojada, es como no te sientas así, tú no tienes motivo para estar así. Entonces, no hay como ese acompañamiento, quizás de manera general, porque habrán casos que sí, pero al no haber ese acompañamiento, yo quizás ya de adulta no reconozco qué es lo que siento, porque tiendo a suprimir. Sí. Eso. Pero aunque lo suprima de pequeño, esto no hace que cuando llegue la etapa adulta la persona tenga a lo mejor no mucha inteligencia emocional para manejar entonces esta ansiedad, y lo que hace que la aumenta. Exactamente. Porque como que tendría como una alerta ante situaciones, como que explota esa bombita que tiene guardada y reprimida ahí. Exactamente, porque imagínate que esa alerta está por algo, te está queriendo avisar de algo, y estamos hablando ahora de ansiedad, pero igual el miedo es una alerta, o la tristeza es una alerta, la ira también. Entonces, al estar constantemente esa señal y yo suprimir y no abordar, claro que va a traer problemas mayores a la larga. Eso es verdad. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que en la actualidad, cuáles son los temas que están produciendo más ansiedad a las personas cuando llegan a su consulta? Porque hay situaciones que me imagino que son las más comunes. Sí. Mira, yo por la población que veo, que principalmente son adolescentes, adultos jóvenes también, en cuanto quizás a la población de adultos jóvenes, veo mucho estrés laboral, veo mucha sobrecarga a nivel laboral, muchísima. Está también conflictos en el entorno familiar. El factor económico también es un factor que influye muchísimo en la salud mental en general. Entonces es como que lo que suelo ver que impacta. En los adolescentes o en los más jovencitos, ¿por qué se pudiera estar produciendo? ¿Usted siente que realmente esto de que se habla generación cristal, que son como muy susceptibles y que antes eso no existía, eso realmente es así? ¿O es que son jóvenes que se están más conectando con las emociones y por lo tanto hablan de eso? Sí, yo siento que sí, y te puedo explicar porque sí que es verdad que estoy viendo en la población de adolescentes ese acercamiento a la terapia, pero el tema está en que es una generación que se está abriendo
pero quizás el entorno, que son generaciones anteriores, puede que bloqueen ahí un poquito esa apertura que se está dando. Sí. Y la pregunta que me hacías de quizás como cuando niños y adolescentes, que pudieran ser esos factores, ahí el colegio, algún tema de bullying, entonces pasa que si uno como adulto escucha esto y minimiza, porque oigo mucho al adulto decir, no, pero tú no tienes de edad para tener problemas. Pero es que lo que vive el adolescente y el niño en esa etapa es su entorno y es lo que le va a traer, estrés. Uno como adulto tiene muchas otras áreas, el trabajo, la familia, la pareja, pero el adolescente y el niño hay que verlo en su contexto. Su contexto que es el colegio, las amistades. Entonces, dependiendo de cómo se vive en ese contexto, claro que puede repercutir la parte emocional. ¿Cuáles serían las primeras alertas que uno pudiera ver de una persona que esté teniendo algún trastorno de ansiedad? Bueno, pues como padre que pudiéramos darnos cuenta. Sí. O nosotros mismos que nos estuviera sucediendo. Mira, yo te voy a decir quizás como pautas a nivel general, porque uno asocia, uno tiende como a etiquetar un poco. Por ejemplo, para la depresión, yo me imagino que tiene que ser alguien que llora mucho constantemente. Y que está acostado y que no quiere trabajar y no quiere hacer nada. Y que tenga pensamientos de feos. Exactamente. Y puede que no. Entonces igual pasa con la ansiedad. A veces la persona piensa que una persona con ansiedad tiene que ser alguien como hiperactivo, como que se tiene que ver muy movido. Sí. Y no, o sea, ya de manera general, cualquier cambio en el comportamiento del niño o adolescente tiene que ser un llamado de atención. Sí. En cuanto a que si se encierra más, eso puede hablar de ansiedad. El adolescente o niño que empieza a encerrarse. También cambios, por ejemplo, del adolescente, que si de repente compartía mucho con amigos, ya no está. Entonces, son como muchos aspectos que quizás para, digamos que como una pauta general, es como ver esos cambios, por más pequeños que sean. Empieza a dormir menos, se acuesta muy tarde. Entonces, esos cambios que se van viendo es como para prestar atención. Y estos adolescentes que a lo mejor se retraen y no hablan mucho, porque también la etapa de la adolescencia, así como son sociales, están los que se trancan, los que no salen de la habitación, y más después del COVID también, son más tecnológicos y quizás estén guardando algún tipo de ansiedad. ¿Cómo uno pudiera darse cuenta de esto? Quizás tal vez con hábitos alimenticios o con comportamientos. Mira, yo pienso que el acercamiento en esos casos, porque yo he visto, por ejemplo, muchas veces en consulta, que los papás con la buena intención de querer ayudar, no siempre porque yo sienta que estoy ayudando. Sí. O sea, la ayuda tiene que ir muy dirigida a lo que la persona verdaderamente necesita. Sí. Entonces, te comento eso porque siempre ante la duda también está la opción de preguntar. Como padres, por ejemplo, mira, yo te noto tal, veo estas cosas, ¿pasa algo? O tú necesitas que yo... Es como eso, preguntar, ¿qué tú necesitas? Es como ser muy abierto con eso porque... Yo puedo entender que quizás el yo sacarlo de repente de la habitación le va a ayudar. Sí. Es lo que yo creo, es lo que entiendo. Pero realmente es lo que está necesitando. Porque realmente tenga su mundo ahí. Exactamente. Su vida social sea esa. Exactamente. Entiendo. Entonces es como intentar y atreverse como a preguntar, a que la ayuda sea como muy dirigida a lo que necesita el niño o el adolescente. ¿Cómo debería manejarse una ansiedad desde los inicios? ¿O siempre hay que buscar ayuda terapéutica? No, y esa pregunta es importante porque, y ahí aprovecho para hacer la distinción entre ansiedad normal o natural. La que podemos manejar. Claro, y la que tiene todo el mundo. Pero también está la parte ya... Que necesito ayuda. Exactamente, cuando quizás empieza a ser un trastorno, tal. Entonces, en cuanto al si necesito la ayuda o no, si debo buscarla o no, siempre es importante empezar a considerar esa opción cuando yo veo ya que eso que siento está trayendo algún problema en mi rutina, está trayendo cambios importantes en mi forma, que yo por esto ya no duermo, que yo por esto falto al trabajo, o que yo por esto dejo de comer, me encierro, no comparto, o sea, ya esos pequeños cambios. Siempre es importante, ante la duda, ir al profesional. ¿Cuál es la que debemos manejar? Bueno,
En ambos casos se puede manejar. Sí. Se puede manejar con el tratamiento adecuado y las técnicas correctas, sí se puede llegar a manejar. Pero digamos que la que es como más llevadera es la ansiedad natural, la que es como la emoción. ¿Por qué? Porque cuando esa surge por el evento específico, y luego de que el evento ya no está, entonces el cuerpo vuelve como un estado un poco más tranquilo. La diferencia del trastorno es que, aunque el evento preocupante no está, yo me paso días todavía con la misma ansiedad. Entonces, es un estado de alerta constante que obviamente va a traer sus repercusiones en el cuerpo. Entonces, ya eso sí es para prestar atención. Eso justamente le iba a preguntar, ¿qué le pasa al cuerpo cuando un trastorno de ansiedad comienza a manifestarse en el cuerpo? Porque me imagino que tienen que haber situaciones. Claro, cuando empieza a intensificarse, por ejemplo, yo he recibido casos de dermatología, porque ya la persona empieza a presentar erupciones, el pelo se puede caer, también, por ejemplo, alguna complicación a nivel estomacal. Si llegara a cronificarse y estar por mucho tiempo, también puede afectar la parte cardíaca. Entonces, es como, a pesar de que es emocional, afecta muchísimas áreas que tienen que ver con la salud física. Sí. Es cierto que cuando nosotros interiorizamos todas esas emociones porque no queremos expresarlas, siempre se afecta alguna parte del cuerpo. Es como que como no lo canalizamos, afecta. Como dicen, como el cuerpo habla. El cuerpo habla, exacto. Tú puedes decir lo que usted quiera, pero aquí su cuerpo me está diciendo que usted por este lado le está pasando. Sí. Mira, sí puede llegar a pasar. Y eso tiene que ver más que nada con el tipo de emociones, la intensidad, el tiempo que tengo yo guardando, porque a lo mejor si me pasa algo hoy y yo me lo guardo y ya luego en la casa saco todo eso que estoy sintiendo, está bien. Pero si pasan meses, pues entonces ya sí eso puede ser un problema. Sí. ¿Y no hay una parte que sea alguna descompensación hormonal que quizás esté causando el trastorno de ansiedad? Causándolo como tal no, pero sí puede influir. Porque es verdad que la ansiedad se nutre de varios factores, por decirlo así. Tiene su componente genético, está la parte hormonal, está también el contexto que me rodea. O sea que sí que es verdad que esa parte, y si no hay un conocimiento, pues también puede llegar a complicar un poco más, porque de repente yo me estoy notando ese malestar, esas emociones que están, pero ni siquiera sé ni por qué. Y eso puede llegar a desesperar. Entonces, yo como persona, a lo mejor digo, bueno, en mi vida no está pasando nada, yo me siento así, pero es que a lo mejor es algo interno. Exacto, alguna descompensación que tenga. Qué bueno que haces ese comentario, porque yo tengo muy claro como psicóloga, que no soy doctora, que mi trabajo es hasta un punto. Es manejar la situación. Claro, pero en el sentido de que como yo trabajo con emociones, con pensamientos, cosas que no se ven, ante la duda siempre yo derivo al doctor. Porque si ya la parte física está cubierta y el doctor me deja claro que no hay nada físico que esté afectando el malestar que tiene el paciente, yo entiendo ya que es un poco más emocional. Que es emocional. Pero si esa parte no está cubierta puede ser muy delicado. Sí. Porque yo pudiera llegar a tratar algo emocional que es físico. Entonces, eso también hay que tenerlo muy pendiente. Sí, porque entonces ahí entra el trabajo multidisciplinario. Porque creo que hay no se entiende en una parte donde sí, la parte médica te puede ayudar con esto, pero en el manejo de las emociones ahí es que entran ustedes, que el médico no entra en esta. Exacto. Incluso tengo entendido que en la parte de la psiquiatría también está la parte como de esa medicación que a veces se necesita para compensar el cuerpo, y ustedes son los que ayudan a trabajar entonces las emociones, y siempre es un trabajo multidisciplinario. Exactamente. Que la gente se equivoca mucho con eso. Sí, mira, y esa parte, yo insisto mucho en eso con los pacientes, porque es importante que, aunque el paciente esté yendo a psiquiatría, yo igual dentro de la consulta doy seguimiento a esa parte. Claro. ¿Por qué? Porque el mismo medicamento puede estar causando cosas
que si yo no evalúo, me voy a estar perdiendo información de cara a poder ayudar al paciente. Totalmente. Entonces, sí, tiene que ser un trabajo en conjunto. Y más porque el paciente cuando empieza a medicarse por la parte ya con psiquiatría, sí, la idea es que eventualmente se pueda retirar. Totalmente. Entonces, mi trabajo tiene mucho que ver con que cuando el paciente llegue a estar un poquito más regulado, gracias al medicamento, pues entonces es trabajar para que el paciente aprenda aunque el medicamento no está, hay cosas que sí puede hacer. Porque si se retroalimenta la idea de que yo estoy bien cuando estoy medicada, entonces vamos a estar creando como esa relación dependiente al medicamento. Sí, totalmente, entiendo. ¿Qué tanto ayuda la alimentación y el ejercicio en un trastorno de ansiedad? Muchísimo. Eso es tan importante que yo, por ejemplo, generalmente cuando inicio las consultas, en esas primeras sesiones, yo pregunto, o sea, cosas que tienen que ver con el estilo de vida. Y de las cosas que yo pregunto son, ¿cómo está durmiendo y cómo está alimentándose? Porque si esas dos no están reguladas, la persona, aunque no tenga ningún problema exterior, ya porque esas dos no se estén cubriendo, puede presentar malestar emocional. Okay. O sea, yo puedo estar que ahora mismo alrededor de mí mis áreas están cubiertas, ningún tema familiar, ningún tema laboral, pero de repente, por no estar durmiendo bien y no estar alimentándome bien, yo puedo desarrollar alguna complicación a nivel emocional. Entonces, esas partes son sumamente importantes en el trabajo, tanto así que si no se cuida y yo sigo trabajando con el paciente y no doy prioridad a esa parte, entonces la terapia se va a quedar un poquito corta en ese proceso. Sí. Igual también el ejercicio. De hecho, es una herramienta que yo suelo usar con quien funcione, porque hay personas que a lo mejor no les gusta ni quieren. Exactamente. Entonces, tiene que haber ese interés. Pero yo abro las posibilidades. O sea, ejercicio no solamente es el gimnasio. Sí, porque la gente lo lleva a algo simplificado. En lo que menos me dé lucha. Exacto. En vez de buscar algo que le guste. Exactamente. Y hoy día hay muchísimas cosas. O sea, está la natación, la zumba, por ejemplo, quien quiere bailar. Que quiere bailar. Exacto. Karate, boxeo, o sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con ese ejercicio físico, que es muy importante que esté. Sí. ¿Qué pasa cuando una persona va a terapia? Sí. Aprende a manejar su ansiedad, pero llega una parte en la que se descuida. Cuando se descuida, esta ansiedad generalmente se mantiene en un nivel o va empeorando por el descuido del paciente. Siempre que hay un descuido, obviamente eso va a impactar ya la parte emocional también, porque y en terapia esa parte es importante, o sea, la constancia, porque en terapia y en psiquiatría también, la constancia, porque el paciente, y pasa mucho, que llega, trabaja lo que quiere trabajar, mejora y no vuelve. Más nunca. Exactamente. Entonces, no es que uno como terapeuta quiera tener al paciente de por vida, pero incluso hay un trabajo dentro de la sesión que tiene que ver con el ayudar como a mantener. Entonces, es un seguimiento importante que el paciente tiene que dar, que seguir, porque si yo retiro todo eso que me estuvo funcionando, pues entonces es muy probable que el malestar vuelva a estar. Sí, pero también tenemos los pacientes que van a su tratamiento, se van, pero cuando tienen una crisis, vuelven, sobre todo de noche, de madrugada, que tienen una crisis, regresan desde allá. ¿Cómo se maneja esto? Cuénteme. Bueno, yo en esos casos, yo trato como de responsabilizar al paciente en el bienestar. O sea, no solamente dejar claro de que tú vas a mejorar por cosas que yo te voy a compartir, por cosas que yo te voy a trabajar, sino que también en esa mejoría hay muchas cosas, la mayoría, que tienen que ver contigo. Entonces, cuando esas cosas no las tomas en cuenta o no las trabajas, puedes presentar recaídas o puedes volver a tener el malestar. Pero es como comprometer al paciente con su mejoría. Porque si no está esa idea de que, bueno, el terapeuta está ahí, cuando yo me sienta mal, yo voy para allá a resolver. Claro, que siempre estamos para ayudar, pero es la idea es salvavidas en el momento de que se tiró del barco. Claro, pero uno como terapeuta quiere eso, que el paciente realmente se sienta en capacidad y tenga herramientas para lidiar con los problemas o las situaciones que se presentan. Sí.
Cuando tenemos situaciones que la ansiedad vienen por temas familiares, sabemos que la familia no la podemos desaparecer. Sí. ¿Cómo se maneja eso con una persona? Porque en el trabajo lo puedes cambiar. Sí. El ambiente hasta de las amistades la puede cambiar. Un matrimonio puedes también cambiarlo, pero la familia no hay forma de cambiarla. ¿Cómo se maneja eso? Mira, no te voy a mentir porque es muy complicado. Ajá. Porque ahí estamos hablando de establecer límites con tu entorno, o sea, con tu círculo más cercano, porque no es igual yo marcar límites como bien dices, por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo. Que le dejo de hablar a una persona o me retiro literalmente, o sea, renuncio. Pero ya en la familia es mucho más complicado y también depende la etapa en la que se encuentra la persona. O sea, trabajar esa separación o esos límites es mucho más complicado en niños, por ejemplo, que en un adulto que si quiere se puede ir de su casa. Exactamente. Y también es complicado porque muchas veces la familia ve esos límites como, pero de repente, mira, fulanito está odioso, fulanito ahora no quiere nada con nadie, o está de rebelde, porque a la familia le cuesta mucho, a esa masa familiar le cuesta mucho esa limitante. Sí se puede trabajar, pero no te voy a mentir que es difícil, por lo que representa para mí, porque yo como paciente entiendo a lo mejor de que, bueno, tengo que retirarme porque no me hace bien, pero duele igual, porque estamos hablando de retirarme de mi mamá, mi papá, o sea, mis hermanos. Sí. Entonces, es difícil, pero se puede hacer. ¿Por qué las personas se sienten tan culpables cuando tienen que poner límites? Bueno, porque el marcar límites va mucho más allá de lo que se ve a simple vista, no es solamente decir que no. O sea, también cuando una persona se le plantea el marcar límites, está como ese temor a rechazo, a perder la relación, a que si yo de repente ahora soy el que le dice que no, la gente ya no me quiera o la gente se vaya. O sea, hay una ganancia porque cuido mi espacio, pero también se le teme a la pérdida que viene detrás de todo eso. Porque al tomar una decisión se gana, pero también se pierden cosas. Entonces, en esas cosas que se pierden es donde está el tranque. O sea, yo entiendo que poner el límite a mí me va a beneficiar por un montón de cosas que revisamos en terapia. Sí. Pero wow, entonces de repente, ¿y si me quedo sin amigos? Sí. O si la gente empieza a tratarme mal, empiezan a criticarme. Entonces está esa preocupación, ese temor, esa culpa también. Que la culpa suele estar muy presente en el momento de marcar límites. Porque de repente yo, que soy esa persona que te ayudo constantemente en tus problemas y la psicóloga me dijo que trabajáramos el decir que no, hay culpa porque yo siento que te tengo que ayudar y ya no lo estoy haciendo. Entonces, son muchas emociones que hay detrás del marcar límites, no solamente decir que no. Hay una parte emocional bastante importante que está también presente. ¿Qué tan real es que también detrás de todo eso es el tener que descubrir lo que realmente somos? Porque se dice mucho que como nosotros tratamos a los demás o lo que permitimos es como nos vemos a nosotros mismos. ¿Eso qué tan real es? Sí, bueno, también en eso de marcar límites, sí que es verdad que la persona puede mostrar un poquito de resistencia porque yo he creado toda una personalidad frente que quizás no sea lo que realmente soy, claro, sino lo que quiero que acepten de mí, lo que consuman de mí. Claro, y esto del límite tiene mucho que ver con, vuelvo y te digo, no solamente decir que no, sino empezar a comportarme distinto a como yo lo estaba haciendo, a ser distinto a como yo venía haciendo toda mi vida, y claro que puede haber temor como a eso. O sea, de repente ahora, como que, ¿quién soy yo si ya yo no soy la persona que ayudo constantemente a los demás? O sea, entonces confrontarse también con eso puede que la persona muestre resistencia, es verdad. Sí, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de las madres, que me imagino que tienen que tener muchas con trastornos de ansiedad? Porque es que tenemos la carga de los niños, el trabajo, ser la esposa perfecta, ser la cocinera perfecta, tener la casa perfecta. Yo imagino que eso es un constante manejo de ansiedad que tenemos, que tiene en la consulta constantemente. Sí, eso es verdad que lo veo mucho. Y como tú bien explicabas, no solamente por todas las cosas que se le asigna el rol, no solamente por todas las cosas que se le asigna, sino también por el nivel que se exige. Porque no solamente que tú seas la madre, que tú seas la esposa, la que trabaja, o sea, es que tienes que hacerlo bien.
Entonces también una tiene esa presión de no permitirse fallos. Entonces, claro, ahí se mezclan un montón de cosas y la ansiedad puede ser uno de esos resultados. Sí. Cuando una persona tiene algún trastorno de ansiedad, en la consulta, ¿se involucra a la persona solamente o generalmente tiene que recurrir a involucrar a la familia para que haya un consenso y una ayuda a la persona? Eso depende, porque yo, por ejemplo, que trabajo mucho con adultos jóvenes, sí. No siempre es necesario, no siempre es necesario traerlos a consulta, pero de alguna manera sí que se trae. Me explico. Se puede trabajar la familia sin yo tener a la familia presente. Entonces yo, por ejemplo, que soy terapeuta familiar, muchas veces hago, en psicología es el genograma, que es como el árbol genealógico, y es una forma de yo traer la familia a consulta. Entonces, se trabaja con la familia y ansiedad, pero si hay alguna relación, porque a lo mejor no está muy relacionado, o a lo mejor el clima familiar no tiene mucho que ver. O sea que el trabajo con la familia va a depender de qué tan ligado, de qué tan unido esté. Pero sí que generalmente se suele tocar, porque aunque a lo mejor no tenga, la familia no sea como lo que provoca o lo que lleva a la persona a desarrollarla, pero sí se puede usar como una fuente de apoyo, como una red de apoyo. Y cuando uno trabaja en terapia, ese apoyo es muy importante. Sí. Porque como yo le digo a los pacientes, no se sana en soledad. Entonces, es importante el apoyo, venga de la familia, de amigos, de quien sea, pero es importantísimo ese apoyo. Ese vínculo de apoyo. Sí. Lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero no sin antes dejarla con la pregunta. Hay personas, existen, que esconden todo esto. ¿Qué le produce a una persona que esté sufriendo de algún trastorno de ansiedad el esconderlo y el no ayudarse? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con la licenciada Paola Mota. Nos quedamos en la pregunta. ¿Sabe que así como hay personas que hablan mucho, tenemos las que escondemos? Sobre todo en el caso de las mamis, como nos ocupamos tanto de lo demás, quizás esas ansiedades las escondemos. A través del tiempo, ¿qué tipo de daño causa esconder estas ansiedades? Mira, digamos que lo principal o lo más visible es que ese daño o ese malestar a la larga, que a lo mejor en el principio es como más manejable, a la larga pues se va complicando. Sí. Entonces, es algo que se suele hacer porque cuando yo evito, cuando yo tapo, cuando yo no afronto, momentáneamente tengo como esa salida de que, bueno, como no estoy enfrentando lo que me atemoriza o no estoy enfrentando eso que no quiero ver, estoy como tranquila. Pero el tema está en que aunque yo en el momento esté tranquila, se va acumulando. Entonces, eventualmente va a llegar ese punto en donde ya yo me voy a ver muy sobrecargada y voy a estallar.
Sí. Entonces, la complicación es que con el tiempo se va acumulando y el malestar que al principio era manejable, pues ya puede que salga un poco de las manos. Sí. Ese es el y principal. generalmente cuando se sale de las manos, se sale con otro tipo de síntomas, quizás una depresión o algo más profundo. Mira, eso, qué bueno que tocas esa parte, porque con el trastorno de ansiedad puede haber comorbilidad con algún otro trastorno también. O sea, puede estar la ansiedad presente, pero puede estar también presente la depresión. Sí. Y más cuando es una ansiedad de tanto tiempo, puede desarrollarse también la depresión, porque la persona, por la misma ansiedad, a lo mejor hay mucho encerrarse, mucho evitar cosas que pudieran ser buenas para la persona, no está durmiendo quizás, entonces pudiera llegar a desarrollar, por ejemplo, depresión. Sí. Eso se puede ver, sí. Pero también tenemos otra parte, que es una persona que ya sabe que tiene trastorno de la ansiedad, Sí. está tratado, pero tenemos la parte que se victimiza. Y todo se lo achaca a no, porque yo tengo trastorno de la ansiedad y cualquier conducta la quieren normalizar, incluyendo el hacerse cargo de su propia vida y de ser entes que quizás funcionen de manera normal en la sociedad y no quieren hacerlo por el trastorno de ansiedad. Sí. Entonces, ¿cómo se maneja esta parte y cómo los familiares pudieran manejar esta parte? Mira, esa parte yo suelo trabajarla mucho con la psicoeducación. Ajá. O sea, enseñar y ilustrar muchas cosas al paciente, porque en la ansiedad especialmente se ve mucho eso, como de encerrarse y evitar cosas, porque Sí. con la ansiedad hay mucho miedo. Ajá. Entonces, más que como el victimizarse como tal, es como puede que lo use eso para evitar y zafarme de cosas, pero es por el mismo miedo a enfrentarlo. O sea, en la ansiedad se ve mucha evitación. Entonces, ¿qué pasa? Que esa misma evitación refuerza ese pensamiento de me va a ir mal, no lo voy a poder hacer, no lo voy a lograr. Entonces, para salir de ahí hay que hacer las cosas. ¿Por qué? Para poder tener experiencias y darte cuenta de que eso que pensabas que iba a salir posiblemente no sea así. Y que si sale mal, entonces ver qué puedo hacer para mejorarlo. Sí. Es eso. ¿Cómo se siente un miedo normal y un miedo que tenga que ver con un trastorno de ansiedad? ¿Qué es lo que permite que una persona actúe en este Sí. y en este no? Mira, ese miedo quizás no paralizante, vamos a decir, Ajá. ese miedo como natural que tenemos todos, Sí. yo lo siento y porque lo siento, reacciono, me pongo a salvo, por ejemplo, es por un perro que me está pasando, yo tengo el miedo y por eso cambio de esquina, por ejemplo. Pero ya un miedo que pudiera llegar a ser como algo patológico, es ese miedo que cuando el perro ya no está, yo paso días con ese temor, paso horas con ese temor. Entonces, no solamente eso, sino que posiblemente yo evite volver a pasar por ahí y empiezo a evitar y evitar y evitar. Digamos que esa es como que la mayor complicación, Sí. de que en un aspecto, ese miedo que es como más manejable tiene su función, cumple su función, pero ya en la otra parte no está siendo adaptativo, no está ayudando. Entiendo. Sino que es todo lo contrario. Sí, pero entonces en la forma en que me lo describe, una persona que tal vez sufra de trastorno de ansiedad, que siente un miedo que no quiere enfrentar, Sí. entonces no sea capaz ni siquiera de cambiar de trabajo, porque lo que necesita sentir es lo que es seguro para él y quizás moverse a otro trabajo, mudarse a otra casa, o sea, cosas que generalmente una persona normal hace, esta no la va a hacer por el miedo al cambio. Eso. Mira, y ahí también tú tocas una parte importante, y es que las personas tienen la creencia de que para poder hacer todo eso, yo tengo que estar curado de la ansiedad. O sea, yo no... Ajá. Es como esa idea de que lo voy a hacer cuando no tenga la ansiedad. Después de que reciba mi tratamiento y me den de alta. Exacto, pero nada que ver. O sea, la terapia incluso trabaja para que tú, aún sintiéndote así, puedas hacer lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué se hace? Que el malestar o la ansiedad que está se lleva a ser un poquito más manejable, la vas a seguir sintiendo, la vas a seguir identificando, pero no te va a impedir hacer lo que tienes que hacer. Entonces, ahí es donde muchas personas se frenan, porque está esa creencia, esa mentalidad de que hasta que no esté lista, o hasta que la ansiedad no se vaya, hasta que el miedo no se vaya, no voy a hacer lo que tengo que hacer. Exacto. Pero en esa misma evitación se va reforzando ese miedo y esa ansiedad, entonces es como un ciclo. Porque me quedo sin hacer nada, pero al no hacer nada, sigo retroalimentando esa misma emoción, porque no tengo experiencias distintas que me lleven a comparar.
o por tener de referencias. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada distinto. Sí. Como familiar, ¿cómo deberíamos ver a una persona que tiene algún trastorno de ansiedad? ¿Como una persona que tiene una condición, porque no es una enfermedad, es una condición? ¿O debo verlo desde el punto de vista de que yo debo ayudarlo a ese miedo, a dar el paso? O sea, como una constante lucha de tú puedes, vamos a hacerlo, o sea, porque es como difícil. Sí. Mira, es difícil, y más porque quizás desde fuera el que no lo siente no lo entiende. Ajá. Porque posiblemente para alguien que no le tenga miedo a, qué sé yo, a las cucarachas, por ejemplo, alguien que no le tenga miedo no va a entender a esa persona que no puede ni siquiera entrar a una habitación porque hay una cucaracha. Exacto. Entonces, yo creo que ante eso hay que ser muy empático. O sea, está bien que tú no lo comprendas, pero entiende al que sí lo tiene. Entonces, ahí ayuda mucho eso, el validar. Como yo entiendo el que te sientas así, o sea, debe ser horrible estar pasando por eso. Hay que ser muy empático, porque el primero que no se quiere sentir así es la persona que lo está viviendo. Entonces, quizás con esas palabras de querer ayudar, porque usualmente nacen de esa intención de querer ayudar, ese pon de tu parte, o no lo veas así, o como esas palabras que en teoría tienen como esa intención de querer ayudar, pero el que lo vive y que sabe que no es tan fácil, tienen el efecto contrario. ¿Por qué? Porque de repente la persona que vive la ansiedad puede empezar a pensar, wow, pero si es tan fácil, ¿yo por qué no lo logro? O mira, mi familia que tanto tiempo viene ya diciéndome esto y yo todavía no puedo salir de aquí. Entonces puede llegar también a afectar la autoestima, por ejemplo. La persona no verse capaz de salir o de lograrlo. Pero es porque el problema no es tan sencillo como muchas veces se quiere hacer ver. No es tan no es tan sencillo. Entonces, yo creo que parte de la ayuda que puede venir de la familia es empatía, la paciencia también, porque puede ser un proceso largo para muchas personas. Me imagino que eso es avanza, vamos para atrás, porque los detonantes a veces no son uno solo, pueden ser varios que se vayan encontrando en el camino. Exactamente, eso se ve más que nada en la ansiedad generalizada. Sí. Que me puede provocar esa ansiedad tanto contextos sociales, por ejemplo, o el hablar en público, o sea, es como mucho más amplio. Entonces, para el que no lo entiende, puede ser un poco quizás como problemático, porque está ese deseo de ayudar, pero entonces ve a la persona constantemente estancándose una y otra vez. Entonces hay que ser muy, muy empático y paciente. Y como yo digo, o sea, preguntar, ante la duda preguntar, ¿tú qué necesitas ahora? Porque a veces hasta tener la presencia de alguien al lado sin que te hable puede ser de beneficio para la persona que está pasando por ansiedad. Quizás también la familia entrenarse como en técnicas, por ejemplo, esta de la respiración, que si en algún momento ve al familiar un poquito atacado por la ansiedad, pues mira, vamos a sentarnos a respirar un poquito, como informarse también un poquito como en esas herramientas que hay. Sí. ¿Usted podría entender que las personas que sufren de trastorno de ansiedad tal vez no sean capaces de lidiar con situaciones difíciles, pérdidas, cambios drásticos en la vida, que generalmente como que se retraen y no lidian con esas emociones? Pudiera pasar. Incluso esas mismas situaciones pueden llegar como a agravar esa ansiedad, porque dentro del trastorno de ansiedad hay un pensamiento como que tiende a catastrofizar. Como o sea, empeora todas las situaciones. Exactamente, un pensamiento no solamente negativo, pero pensar como pesimista. Lo peor. Exactamente, y pensar como lo peor de los escenarios. Sí. Entonces, claro, situaciones que se van presentando también pudieran como incluso reforzar ese pensamiento catastrófico en la persona. Sí, justo eso le iba a poner un ejemplo, suponiendo que fuera yo la que tengo el trastorno ansioso, Dios no quiera, pero suponiendo, lo tengo. Y estamos aquí hablando, estamos entablando una conversación, quizás estamos comiendo, y de repente mi cabeza, ¿qué piensa? Si el techo se cae, sí, o sea, así que piensa una persona ansiosa, generalmente. Sí, exactamente. O sea, ¿tú crees que está concentrada en ti, pero sus pensamientos están volando? Claro, exactamente, porque es una mente muy al futuro.
muy al futuro en el sentido de pensar en esas cosas que pudieran llegar a salir mal. Ese pensamiento de, ¿y si tal cosa? ¿Y si tal cosa? Entonces, imagínate que una persona constantemente esté pensando así, claro que eso va a impactar de alguna manera la parte emocional. Eso no trae paz por ninguna parte. Sí, claro. Entonces, cuando el contexto a lo mejor no te da ningún motivo del por qué sentirte así, viene más que nada de acá, de la forma en la que la persona está interpretando lo que está viviendo. Me acaba de decir algo muy importante, que es que esta persona está pensando a futuro, lo que quiere decir que no se está concentrando a presente. Exacto. Y estamos viviendo en una sociedad donde nadie está viviendo a presente, todos estamos viviendo a futuro. Sí. Esto ha hecho que se incremente tanto la ansiedad realmente, porque tenemos una revolución constante de la inteligencia, de los trabajos. O sea, la gente ya está pensando en yo no voy a poder trabajar de aquí a 20 años porque la inteligencia va a copar esto, las situaciones del entorno. O sea, siempre la ansiedad es no vivir el presente. Sí, tiene mucho que ver con eso. Incluso parte de las herramientas que se usan para trabajar la ansiedad tiene que ver con traer a la persona al momento presente. Porque es una mente, y ahí tú te das cuenta del poder que tiene el pensamiento, de cómo yo, estando a lo mejor en la playa, pero estoy pensando en todas las cosas que me esperan cuando tenga que volver, o en todas las cosas que pudieran salir mal, yo estando en un lugar como de paz o tranquilo. Sí. Entonces, cuando no está pasando nada, el hecho de yo pensar de esa manera puede llevarme a mí a sentir malestar, aunque no esté pasando nada. Entonces, ahí podemos ver ese poder que tiene la forma de pensar. Sí. Y como tú bien comentas, en nuestro momento presente, sí que es verdad que nos lleva a ese pensamiento como muy a futuro, porque de repente es esa mentalidad de que consigo esto, pero ya es preparándome para lo siguiente, y es como constantemente... el no disfrutar el momento. Exactamente. Y entonces, ¿cómo eso nosotros se lo estamos pasando a los adolescentes y no nos estamos dando cuenta? Porque es que tiene que haber como que algún ladito donde como padres no nos estamos dando cuenta y estamos criando a estos niños con mucha ansiedad. Sí, y yo creo que también algo que yo defiendo mucho en las consultas es que está bien que el trabajo es importante, obviamente, porque es para cubrir una parte vital, pero yo le doy igual de importancia al ocio. O sea, para mí eso tiene que estar. Y cuando yo, por ejemplo, que te decía al inicio, cuando evalúo al paciente, que pregunto por estilo de vida y esas cosas, usualmente no hay ningún pasatiempo, no está ese momento de escape que no tenga que ver con obligación. Entonces, es algo que también se puede llegar como a enseñar en las familias, por ejemplo en los colegios, o sea, con las clases. Está bien que parte de tu función es ser estudiante, tal, pero también desarrollar habilidades a través del deporte. Cumples con tus horarios de clases, pero quizás te apunto en clases de natación o algo que el adolescente pueda disfrutar. Sí. Porque eso es importante. O sea, para que el ocio funcione tiene que ser algo que yo disfrute. Pero también tenemos otra situación con los adolescentes, y es que tenemos los deportes, pero los deportes se han vuelto sumamente competitivos. Y yo me imagino que eso está produciendo mucha ansiedad. Porque si tú no te entras a los mejores 5, se entiende que tú no eres funcional o que tú no estás teniendo esas expectativas, y estamos teniendo niños con muchas ansiedades por esto también, y los papás somos muy responsables de eso, porque somos los primeros que como cheerleader estamos exigiéndole demasiado. Claro, entonces desde ese mismo hogar pues también se puede usar eso a favor. O sea, estás en el deporte, pero tu objetivo es disfrutar, pasarlo bien, y hablar de las ganancias que tiene para el adolescente en su salud mental, emocional, la parte social, que llega a conocer amigos también. Sí que es verdad que la familia influye mucho en esa visión que tiene el adolescente con esas extracurriculares. Es verdad que tiene mucho que ver. Un papá puede hacer que su hijo, o sea, que un papá que tenga un trastorno de ansiedad, ¿puede pasárselo a un hijo? ¿Esto se viene heredando por la crianza, por lo que vemos, por esos vínculos? Sí, mira, sí influye, porque no es como que determina, pero como la ansiedad se alimenta de varios factores, el hecho de convivir con un familiar que tenga la ansiedad, pues claro que te puede quizás llevar a desarrollarla, porque uno en el hogar aprende muchas cosas de cómo uno ve el mundo ya después. Entonces, si tú creces con un papá o una madre que tiene una visión del mundo muy catastrófica,
con mucho temor, eso puede traspasarse traspasarse, pero como un aprendizaje al adolescente o al niño. Es verdad que influye mucho. Sí. Ahorita estamos hablando siempre de la ansiedad, y me dice que la ansiedad puede estar asociada a depresión o a otras situaciones psicológicas, pero puede pasar que alguna otra situación psiquiátrica o algún trastorno conlleve a que esa persona sufra de ansiedad y que la ansiedad sea un colateral de ese trastorno. Sí, o sea, la ansiedad puede estar presente en otros trastornos también. Dentro de la misma depresión, por ejemplo, puede haber ansiedad, pero está también el trastorno límite de la personalidad, que puede tener ansiedad. También dentro de la misma ansiedad hay tipos, o sea, está la generalizada que hablamos anteriormente, pero por ejemplo también hay fobias, obsesivo-compulsivo, o sea que hay otros trastornos también que sí pueden incluir como la ansiedad como síntoma. La fobia es cuando le tenemos miedo a algo en particular. Sí, o sea, puede ser la fobia específica o también la fobia social. Ok, esas son personas que se retraen por los ambientes sociales. Eso. En el obsesivo compulsivo estuve leyendo en una ocasión, váyame que me pongo a leer cada cosa, estuve leyendo que a pesar de que son personas que tal vez no son muy sociables por los miedos que tienen, sí llegan, en el lado que se desarrollan, tienden a llegar muy lejos por su propia obsesión a esa parte en particular. ¿Qué tan cierto es esto? Como a desarrollarse Vamos a poner un ejemplo. Tengo entendido que Elon Musk tiene el trastorno y él en su parte de su IA y esas situaciones, al tener ese trastorno obsesivo, se ha obsesionado con esta parte y se ha desarrollado mucho. ¿Esto es así de real? Puede influir. Porque, claro, de alguna manera eso puede como influir en la personalidad, o sea, en la persona. Entonces, pero ahí estamos hablando quizás como más de esa obsesión. Claro, hacia una meta fija. Exactamente, y eso sí que puede pasar. Tiene quizás una parte positiva, que es esto de que me enfoco tanto en algo y aprendo y lo desarrollo, pero depende de cómo se lleve, pues también tiene la parte negativa, porque si me obsesiono tanto con algo y dejo de lado otras cosas, entonces eso puede llegar a complicar en cuanto a la salud. ¿Por qué siempre se relaciona a las personas que tienen algún tipo de trastorno con que son personas que son muy frías? Que no, como independientemente de que tengan tanto desarrollo de sus emociones, pero que como que con todas las personas son frías, no tienen esa conexión. Eso depende, porque entiendo lo que me dices, porque quizás es como algo popular, pero es que también hay un tema de estigma. Entonces muchas veces el que tiene el trastorno, el que tiene la enfermedad, hay un temor de que de repente si el otro se da cuenta, vaya a criticar, vaya a opinar. Entonces un poco también eso. No solamente que yo me guardo porque me quiero guardar, es que no sé cómo tú lo vas a recibir. Entonces también está esa parte. Pero sin embargo, después de la pandemia, ¿no encuentra que ha habido una apertura más grande hacia las personas a hablar de los trastornos que tienen, incluyendo el de ansiedad? Yo diría que también influye ahí el tema de las redes sociales. O sea, el cómo se está hablando muchísimo más y abiertamente de esto, y que figuras, por ejemplo, importantes están sacando a la luz, mira, yo sufro de esto, yo sufro de tal. Entonces, en la persona que también lo sufre, es algo muy importante, porque de repente el ver que, mira, esta persona que también pasa lo que yo paso, ayuda mucho en cómo la misma persona se ve, en cómo los demás lo ven también. Sí, entiendo. Si usted tuviera que dejarle algún mensaje a esa población que quizás esté sufriendo de algún trastorno de ansiedad, tratado o no tratado, ¿cuál sería el consejo que usted le daría? Mira, yo pienso que cuando estamos tratando y trabajando para sanar, yo siempre digo que cualquier paso hacia adelante, cualquier paso que te saca de donde estás, cuenta, por más pequeño que sea. Y ahí incluyo la terapia. Yo siempre digo que eso que uno hace, a lo mejor esos pequeños pasos que te llevan a alejarte un poquito del malestar, no te llevan a la meta que quieres llegar, pero te saca de donde estabas inicialmente, y eso en terapia cuenta muchísimo. Entonces lo digo porque muchas veces uno empieza como a dar esos pasitos y entra la desesperación, pero es que esos pequeños pasos te están sacando de donde estabas, y tampoco es que la mejoría viene como varita mágica. Claro, y más si estamos hablando de años de malestar.
Sí. Entonces, es no subestimar esos pequeños pasos que te sacan de donde estabas, aunque no te lleve a la meta que quieres alcanzar. Entiendo. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero sé que parte de la población quizás quiera ir a su consulta y aquí tiene las cámaras para dar sus contactos. Bueno, pues yo estoy actualmente en Sedimat, me encuentran también en PACAM, tengo mi consulta privada en el Centro IS y para contactarme el teléfono es el 829-485-3026. ¿Tienes redes sociales, doctora? Todavía no, pero estoy trabajando para eso. Estoy trabajando en eso, perfectísimo, porque necesitamos que los profesionales sean los que tengan las redes sociales. Es verdad. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.